Buenas noches y bienvenidos a On the Record, el programa de entrevistas en profundidad de i24 News. Hasta la última guerra con Irán, los únicos que sabían cómo ubicar el estrecho de Hormuz en el mapa eran algunas personas que vivían en la región, personas que seguían el mercado global y la mayoría de los profesores de geografía. Pero desde que Irán cerró esta vía fluvial estratégica por la cual viaja diariamente el 20% del suministro mundial de petróleo, o al menos lo hacía el primer día de la guerra, allá por febrero, se ha vuelto casi un nombre muy conocido. Israel dijo que lanzó su operación contra Irán para eliminar la amenaza de misiles balísticos. Occidente, después de que el presidente Trump prometiera a los manifestantes contra el régimen que, y cito, la ayuda está en camino, pero Irán rápidamente convirtió la guerra en una crisis económica, provocando repercusiones en toda la economía mundial. Para analizar lo que ya se describe como la mayor crisis energética de la historia, me acompaña Eyal Hashkes. Hashkes es un experto en geoeconomía y el fundador y director ejecutivo de la firma de consultoría Hashkes Growth Strategy. También es autor del libro The Economic Swords. Eyal, gracias por acompañarme esta noche. Es un gusto estar aquí, gracias. Para poner en contexto nuestra conversación, ¿puedes explicar brevemente por qué el director de la Agencia Internacional de Energía está llamando a esto la peor crisis energética que el mundo haya enfrentado? ¿Y quiénes han sido los más afectados por esto? Y para tener una mejor referencia de lo que estamos hablando, pongamos un mapa del estrecho de Hormuz mientras discutimos. Sí, así que en términos de la cantidad de petróleo que se ha retirado del mercado, esta es de hecho la mayor crisis que la historia moderna o la historia humana ha visto. Como mencionaste, el 20% del petróleo crudo y los productos petroleros del mundo han sido retirados del mercado. Ahora, esto ha elevado los precios del petróleo durante toda la guerra, pero no a un punto en el que no hayamos estado antes. Los precios del petróleo fueron más altos durante 2007 y 2008 y durante la crisis entre Ucrania y Rusia en 2022, así que los precios del petróleo aún no han llegado a ese nivel. Así que en términos de precios todavía no es la mayor crisis que el mundo haya visto, pero podría serlo. Podemos discutirlo. ¿Esto es peor que en la Segunda Guerra Mundial? No lo es en términos de la crisis económica mundial, pero en cuanto al mercado petrolero y la importancia que tiene hoy en día, sí es la mayor crisis. Pero si ves qué tan grande es el petróleo como parte de la economía mundial, en realidad es menor que durante la crisis de 1973, así que es un panorama mixto. En cuanto a las cantidades de petróleo, es una crisis más grave. En cuanto a su impacto en la economía global, todavía no. La razón por la que hasta ahora no ha sido una crisis muy grave es que el mundo se ha adaptado. Entre otras cosas, se han liberado reservas estratégicas, cientos de millones de barriles de petróleo que Estados Unidos y otros países tienen. Si la crisis dura tanto como para agotar esa reserva estratégica o esas reservas estratégicas, entonces llegará a un punto de crisis en el que tendremos que ver adaptaciones muy grandes por parte de las economías mundiales y una escasez muy grande de combustibles, aumentos muy bruscos en el costo de la electricidad. Así que todavía no estamos ahí, pero podríamos llegar. Ahora, en cuanto a quiénes son los más afectados por esta crisis, creo que el impacto más inmediato lo sintieron los exportadores. Los países del Golfo que están exportando petróleo, que no tienen alguna forma de evitar el estrecho de Hormuz. Así que podrías hablar de Kuwait, podrías hablar de Qatar con su gas natural licuado también, puedes hablar de Irak. Estos son países cuyas economías, tanto según las proyecciones internacionales como lo que vemos en el terreno, han sido las más afectadas. Otros países del Golfo como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos también se han visto afectados. Sin embargo, ellos sí tienen alternativas, así que se han visto afectados en menor medida. Esa es una categoría. Una segunda categoría de países son los países importadores de energía. Algunos de ellos están en nuestra región como Egipto y Jordania, otros están en Asia como Pakistán y Bangladesh. Estos también se han visto afectados porque no tienen mucho dinero para pagar los precios más altos, así que ya han experimentado verdaderas escaseces en sus mercados y una fuerte inflación. Así que esos son los países que ya están afectados. El resto del mundo todavía tiene formas de lidiar con la crisis, pero eso podría cambiar, como mencioné. Mira, todos los expertos en Irán con los que he hablado me han dicho que todos anticipaban que Irán cerraría el estrecho de Hormuz de inmediato
y así lo hizo en el primer día de la guerra. ¿Hubo algún paso que se pudiera haber tomado para mitigar el impacto de esta crisis? Entonces, creo que si tuviera una máquina del tiempo, volvería 10 años atrás y le diría a todos que Irán va a hacer esto. El paso lógico sería construir más infraestructura de desvío, como los oleoductos de desvío de Arabia Saudita y los oleoductos de desvío de los Emiratos Árabes Unidos. Esos son proyectos de infraestructura que tardan años y años en realizarse. Pero si solo tienes muy poco tiempo de anticipación, entonces no puedes hacer eso. Y esa es la razón por la que no ves que se construyan nuevos oleoductos. Ahora, toma tiempo, toma años. De lo contrario, el estrecho de Hormuz es de hecho un cuello de botella. Es un lugar que no puedes evitar fácilmente. Así que la única respuesta para la que los países podrían haberse preparado mejor es quizá una respuesta militar, lo cual es muy difícil porque tienes que lidiar con ambas minas. Tienes que lidiar con misiles que se lanzan desde el interior de Irán, así que estos son desafíos. Tienes que lidiar con la marina iraní, no necesariamente grandes buques de guerra, sino pequeñas embarcaciones, lanchas patrulleras. Y cuando lidias con eso es bastante difícil porque tienes muchos frentes que enfrentar. Así que toma meses preparar una solución militar. Quizás esta semana veamos el inicio de eso. Quizás estamos viendo el inicio de eso, pero el tiempo lo dirá. No es fácil. Estamos hablando del Project Freedom, básicamente de guiar barcos, buques mercantes para salir. Esto comenzó esta semana, exactamente. Comenzó esta semana. Aún necesitamos ver qué tan bien funcionará. ¿Realmente abrirá o al menos permitirá que algunos buques portacontenedores y otros salgan del estrecho y entren al estrecho? Ya veremos. No es una operación fácil, por eso tomó meses prepararla y podría tomar meses implementarla también. Entonces hablaste de diferentes países como Arabia Saudita, que utiliza su oleoducto este-oeste para evitar el estrecho de Hormuz. En los Emiratos Árabes Unidos está el oleoducto de Abu Dhabi que lo envía al puerto de Fujairah, que está fuera del estrecho, aunque quedó muy dañado tras ser bombardeado por Irán durante la guerra. Sin embargo, quiero pasar a la respuesta de Estados Unidos. Fue hasta mediados de abril, durante el alto al fuego, que Estados Unidos impuso un contrabloqueo a los puertos iraníes en el estrecho de Hormuz. ¿Qué ventaja le da esto a Estados Unidos sobre Irán? ¿Y cómo está intentando Irán eludir esta medida de Estados Unidos? Sí, entonces una vez que se llevó a cabo el alto al fuego, todos esperaban que el estrecho de Hormuz se abriera y no se abrió. Entonces Estados Unidos pensó que tal vez el alto al fuego permitiría eso. No fue así. Así que el siguiente paso lógico fue hacer lo que Estados Unidos hizo, que fue realmente responder al bloqueo iraní con un contrabloqueo. Y creo que la razón, o al menos una de las razones, era que el tiempo no estuviera del lado de Irán. Porque si Hormuz está cerrado solo para los barcos a los que Irán no deja pasar, entonces el tiempo está del lado de Irán. Así que creo que uno de los objetivos inmediatos del bloqueo estadounidense era darle la vuelta a la situación en contra de Irán. Ahora el tiempo no está funcionando a favor de Irán. ¿Puedes explicar, puedes profundizar en eso? Porque creo que ese es realmente el tema central aquí. Si hasta ahora la estrategia de Irán era patear el problema hacia adelante y ganar tiempo, aquí esa estrategia se volteó completamente. Pero ¿puedes explicar exactamente cómo el tiempo está jugando en contra de Irán en este momento? Entonces, primero que nada, cada día que pasa, Irán pierde cientos de millones de dólares, según algunas estimaciones, en importaciones y exportaciones. Así que cada día que pasa, hay más daño económico. Pero el segundo impacto, quizás más importante y a largo plazo, es el efecto sobre el petróleo. Irán exporta petróleo y necesita producir petróleo para hacerlo. Y si no puede enviar su petróleo a través de Hormuz, necesita almacenarlo en algún lugar. Eventualmente, probablemente muy pronto, y hay cierto debate sobre cuán pronto, Irán tendrá llena su capacidad de almacenamiento de petróleo. No tendrá más lugares ni en tierra ni en el mar para almacenar petróleo. Una vez que eso suceda, no hay soluciones mágicas. Tienes que empezar a cerrar algunos pozos petroleros, lo que se llama un cierre temporal. Y cuando eso sucede, depende de qué campo sea, depende de su composición química, depende de cuán antiguo sea. Pero cuando eso pasa con algunos pozos petroleros, no puedes simplemente reactivarlos. Y a veces necesitas meses o años de nuevas inversiones para reactivar estos pozos. Así que si Irán no tiene almacenamiento, si el bloqueo de Estados Unidos continúa, tendrá que cerrar sus pozos petroleros de una manera que causará daños irreparables en algunos pozos. Y ese es un daño a largo plazo, no solo daño por día, sino daño que podría durar meses y años. Y hay muchos debates entre los expertos en petróleo sobre cuánto tiempo tomaría ese daño.
Al menos meses en los que gran parte del petróleo no podrá reanudarse, tal vez años. Así que este es un daño a largo plazo que va a afectar la capacidad de la Guardia Revolucionaria y del régimen iraní, el actual régimen iraní, para volver a llenar sus arcas después de la gran devastación económica de la propia guerra. Entonces dijiste que hay diferentes evaluaciones, pero danos una idea aproximada de cuánto tiempo. A Irán le queda hasta que supere su capacidad de almacenar petróleo y tendrá que empezar a cerrar pozos petroleros. Así que es cuestión de semanas. Algunos señalaron que podría ser tan pronto como hace unos días, y eso aparentemente no ocurrió. Pero algunos dicen que podría ser en una semana o 2 semanas. Algunos dicen 2 meses, pero en general ese es el mínimo y el máximo porque sí sabes dónde está el almacenamiento. Quiero decir, puedes mover contenedores, puedes rastrear el almacenamiento de petróleo en tierra y en el mar. Así que en general no puedes simplemente recrear eso de la nada y realmente no puedes ocultar grandes almacenamientos de petróleo. Así que esas son las evaluaciones y si esperamos unas semanas veremos. Así que definitivamente el tiempo corre. El tiempo corre. Mira, ¿cómo está Irán intentando o incluso logrando evadir este bloqueo? Entonces al parecer algunos barcos están logrando pasar. No sé cuántos y depende de a quién escuches, pero probablemente no sean muchos. Irán es un territorio muy grande, tiene una masa terrestre muy extensa, así que teóricamente puede sortear parte del bloqueo por rutas terrestres, tanto productos regulares como productos petroleros, pero no puedes competir con el tamaño enorme de los buques portacontenedores y los contenedores y los tanques de petróleo. No puedes competir con eso, y las rutas terrestres no pueden competir con eso. Así que cualquier cosa que quieras desviar por ferrocarril, por camiones hacia Pakistán u otros países vecinos o al norte desde Irán o el mar Caspio, las cantidades son mucho menores. Así que no pueden evitar el estrecho de Hormuz, al igual que Arabia Saudita no puede evitar completamente sus movimientos en el resto de los países que mencionamos. Porque el mar es simplemente la principal forma de transportar mercancías en el siglo XXI y la vía terrestre no lo es. Simplemente no tiene la misma capacidad en cuanto a volumen. Mira, es muy posible que esa afirmación de que el mar es la principal vía para transportar petróleo o que el estrecho de Hormuz es clave sea cierta. Es muy probable que algunos países intenten cambiar su percepción después de esto. Ahora, quiero dar un paso atrás y enfocarme de manera más amplia en la región y en el papel histórico que la energía desempeña en las dinámicas de poder aquí en Medio Oriente. Cuando hablamos de petróleo, por ejemplo, está la organización principal o cartel, se podría decir, la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y su versión Plus para suscriptores Premium. ¿Qué papel ha jugado la OPEP en la crisis actual? Y sumemos a eso un desarrollo reciente con los Emiratos Árabes Unidos anunciando que van a salir del cartel. ¿Qué impacto tendrá eso en el grupo y en su posición? Normalmente la OPEP tiene cuotas de producción, pero ahora hay una cuota física, el bloqueo de Hormuz. Así que incluso las bajas. Las cuotas de producción que establece el cartel no son posibles, así que la situación actual es más baja. Así que tienes esta cuota natural o cuota física para el petróleo. Por eso en este momento la OPEP no está desempeñando un papel importante. Lo que han hecho es aumentar ligeramente su cuota de petróleo para permitir que otros países exportadores de petróleo que no están en el Golfo exporten más petróleo, pero es una cantidad pequeña, es de cientos de miles. No es más que eso, ni cerca de lo que el mundo necesita para complementar lo que falta de Hormuz. Y el acontecimiento más reciente también es de largo plazo. La salida de los Emiratos Árabes Unidos de la OPEP no tiene impacto a corto plazo. Entonces, como se mencionó, los Emiratos Árabes Unidos están limitados por Hormuz y solo pueden sacar por otra vía parte de su posible producción petrolera. Por razones físicas, por ahora y a corto plazo, ni siquiera puede cumplir con esa cuota. Bien, por el bloqueo de Hormuz. Una vez que el bloqueo de Hormuz se levante, podrá cumplir con la cuota y luego superarla. Ahora, los Emiratos Árabes Unidos han estado manteniendo una capacidad de producción de petróleo de 4.55 a 5 millones de barriles por día, lo cual es más que su cuota de la OPEP, que es de alrededor de 3.5 millones de barriles por día. Así que ese millón o millón y medio más de barriles de petróleo por día que los Emiratos Árabes Unidos pueden bombear ha sido capacidad ociosa, no ha estado abasteciendo a los mercados globales. En este momento no va a abastecer a los mercados globales porque físicamente no puede salir, pero una vez que pueda salir físicamente, podrá abastecer a los mercados globales.
y en ese momento esa cantidad se sumará a la producción mundial de petróleo, generando más ingresos para los Emiratos Árabes Unidos y precios ligeramente más bajos, todo lo demás igual porque hay más producción. Así que eso tendrá un efecto. Creo que el efecto más interesante, o al menos otro efecto interesante, no es solo económico, sino también estratégico y geopolítico. Antes de la guerra, vimos una rivalidad muy significativa entre los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Se ha manifestado en todo tipo de áreas, en Yemen, por ejemplo, en Somalia, Somalilandia, por ejemplo, los acuerdos de Abraham y otros. Y cuando estalló la guerra, se les vio de nuevo en el mismo bando. Sí, pensamos que la rivalidad había terminado. La rivalidad estaba superando a todos en Medio Oriente, excepto a Irán. Bueno, ese no es el caso. Y esto es un golpe significativo para Arabia Saudita. No me sorprendería si Arabia Saudita está preparando medidas políticas punitivas. No sé cuáles podrían ser. Pero esto es un golpe significativo, ya que la OPEP es una organización históricamente liderada por Arabia Saudita, una fuente importante de influencia para Arabia Saudita, tanto económica como política. Y ahora que los Emiratos Árabes Unidos están saliendo de esta plataforma del cártel, eso debilita el poder político y económico que tiene Arabia Saudita. Así que lo debilita. Perdón por interrumpir, debilita a la OPEP. ¿Podrá la OPEP resistir esta salida de los Emiratos Árabes Unidos? ¿Y existe la preocupación de que esto pueda llevar a que otros países también abandonen el cartel? Potencialmente, no sé si algún otro país lo está planeando por su cuenta, pero potencialmente podría llevar a que más países se salgan. Yo aún diría que la OPEP Plus, que incluye a Rusia y otros países que no son parte de la OPEP, todavía, incluso después de que los Emiratos Árabes Unidos se salieron, todavía tiene más del 45% de la producción mundial de petróleo. Así que sigue siendo una fuerza considerable, no puedes descartar a la OPEP, pero sí, creo que gradualmente va perdiendo su influencia, su peso. Y si más países la abandonan, de hecho, disminuirá aún más. Definitivamente no es lo que era en 1973. Podrías decir eso de muchas cosas. Y cuando miramos específicamente el papel de Israel como exportador de energía, es un actor pequeño en un inmenso mercado petrolero. Pero actualmente Israel está exportando gas natural a sus vecinos inmediatos, Egipto y Jordania. ¿Qué tan extensa es esta asociación y ha impactado la relación entre los países a lo largo de los años? Así que a nivel global no es grande, pero a nivel regional sí lo es, específicamente para Jordania, Egipto e Israel mismo. Hay mercados pequeños que tienen grandes necesidades energéticas, incluyendo gas. Así es como se genera la electricidad en Egipto y en Jordania. A través del gas natural israelí. Gran parte es a través del gas natural israelí, la mayoría en Jordania y mucho en Egipto. Y si el gas no fluye, tenemos varios ejemplos de eso. Entonces tienen que tomar medidas inmediatas que afectan la economía interna y potencialmente la estabilidad interna y aumentan los precios. Y los vemos apagando los aires acondicionados en lugares centrales, diciendo a los empleados públicos que se vayan temprano a casa solo para ahorrar energía cuando Israel dejó de suministrar gas al principio de la guerra. Así que esto tiene implicaciones económicas significativas. Ahora mismo está fluyendo. Yo diría que hace algunos años, de hecho, vimos que tuvo un impacto positivo en las relaciones políticas entre Israel, Jordania y Egipto también. Tuvimos el Foro de Gas del Mediterráneo Oriental, que incluía a Egipto e Israel, y vimos la bandera israelí ondeando en El Cairo. El ministro de Energía israelí fue a El Cairo y fue recibido con gran respeto por los presidentes egipcios. Sí, exactamente. Si no has visto ese momento, deberías buscarlo en Google y verlo en YouTube. Es un momento muy poderoso. Y Jordania también, y creo que había una especie de rivalidad en el Mediterráneo Oriental entre Israel y Egipto y otros países contra Turquía. Eso era una dinámica de hace algunos años, pero eso cambió. Creo que el 7 de octubre fue el mayor cambio en eso. ¿Hay otras áreas del sector energético que Israel podría aprovechar para mejorar sus relaciones con sus vecinos, además de Jordania y Egipto? Es una pregunta muy interesante. El gas puede fluir a muchos lugares diferentes. Probablemente en algunos momentos del año algo de gas israelí fluye desde Egipto hacia países europeos a través de GNL. Y probablemente a países con los que Israel no tiene relaciones diplomáticas como Siria. Pero eso no es directamente a través de Israel, es a través de un tercero, Egipto.
En ese caso, Europa estaría muy dispuesta a consumir gas israelí si existiera la infraestructura para ello. En este momento no hay infraestructura aparte de la que mencioné que pasa por Egipto. Creo que en cuanto al petróleo, Israel obviamente no es un productor de petróleo, es un gran consumidor de petróleo, así que no hay mucho potencial ahí. Hay todo tipo de discusiones sobre oleoductos que podrían evitar el estrecho de Hormuz, pero eso no es algo relevante en los próximos años. Creo que lo interesante en realidad es la electricidad, ya que puedes generar electricidad, por ejemplo, en Israel usando gas, energía solar o lo que sea. Luego exportarla a otros países y también puedes importar electricidad a Israel durante las horas pico en Israel. Para eso necesitas interconectores eléctricos, y eso en realidad es mucho más fácil y mucho más factible de hacer que los oleoductos o gasoductos, ya sea hacia Europa o hacia otros destinos en Medio Oriente. Así que en realidad las conexiones eléctricas is, um, is- son proyectos que podrían tener sentido. ¿Y qué hay del agua? Porque recuerdo que durante la guerra leí algunos de tus análisis donde describías cómo la mayoría, si no es que todos, los vecinos inmediatos de Israel tienen una necesidad urgente de agua y que Israel no tiene ningún problema en cuanto al agua. ¿Está Israel perdiendo una oportunidad aquí de aprovechar el agua para la diplomacia? Creo que sí, definitivamente. Israel no tiene agua para dar, le da un poco a Jordania. Creo que eso es parte del plan de paz que es importante mantener. Creo que Israel tiene mucho más. Puede aprovechar su experiencia en el manejo del agua porque Israel realmente ha hecho lo que ningún otro país ha hecho, que es tomar un desierto y hacerlo florecer. Y eso es gracias al dominio israelí en toda la cadena de suministro. Aplica las mejores prácticas en cada parte de la cadena de suministro, desde la desalinización hasta el uso del agua y todo lo que hay en medio, así como el tratamiento de aguas residuales, etc. Israel ha dominado cada parte de la cadena de suministro y podría usar ese conocimiento y experiencia para mejorar su estatus político en la región. Creo que con respecto a los países socios, países con los que tiene paz y países con una paz fría e incluso algunas poblaciones enemigas, y creo que Israel debería aprovechar eso. I haven't seen, no he visto iniciativas israelíes de gran alcance que podrían haber ocurrido y creo que esa es una fortaleza clave de Israel. Debería aprovechar no dar agua, pero sí compartir esa experiencia y dar lo que sabe hacer y lo que hizo. Sí, Israel definitivamente tiene un historial comprobado en cuanto a hacer florecer el desierto, como lo llamó Ben Gurión. Pasemos a la última parte del programa, la sección de preguntas rápidas. Te voy a mostrar 3 imágenes y me dices lo primero que se te venga a la mente. Entonces, este es el presidente sirio Ahmed de Shaha reuniéndose con Erdogan de Turquía en el Palacio Presidencial en Ankara. Ahora, de estas 3 imágenes, lo primero que se te venga a la mente en el contexto energético. Contexto energético. Bien, entonces hay una alianza sunita que tiene el potencial de una gran relación energética. Um, Siria tiene algo de petróleo, probablemente algo más de gas que no ha explotado o que solo ha producido a muy pequeña escala durante los últimos 10 o 15 años debido a la guerra que está ocurriendo. Y Turquía, de hecho, quiere tomar parte de eso tanto para beneficiarse económicamente como para atraer a Siria, la nueva Siria, más hacia su esfera. Creo que Israel no debería. En este momento yo diría que esos dos, Turquía y Siria juntos y otros países sunitas, incluyendo Qatar, son en cierto modo países rivales de Israel. No creo que tenga que ser así. Creo que hay posibles acuerdos de seguridad y acuerdos económicos que podrían firmarse con Siria y otros países. Creo que Israel necesita pensar o al menos aprovechar la administración actual y aprovechar la disposición para hacer acuerdos. Pasemos brevemente a la siguiente imagen. Este es el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed, con el príncipe heredero saudita, Mohammed bin Salman, en septiembre de 2025. No creo que estarían sonriendo en este momento, pero en cuanto a energía, brevemente, ¿qué ves cuando ves esta imagen? Sí. Así que está la nueva o vieja rivalidad entre los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Obviamente, la implicación energética es que la última gran implicación en materia energética es la OPEP. Y creo que esta rivalidad continuará. Pero debemos entender como israelíes que observamos a esos países que ellos se conocen, esas dos personas, mucho mejor de lo que nosotros podríamos esperar entenderlos desde cualquier perspectiva, rivalidad económica, rivalidad política y amistad económica y política. Así que creo que tienen una relación muy compleja que nosotros, como israelíes, tenemos dificultades para comprender. Y lo que estamos viendo es rivalidad, tanto en energía como en otras dimensiones. Pero no creo que sea algo predeterminado que estos sean países rivales. Muy bien, y muy brevemente, este es el presidente de China, Xi Jinping.
Sí, así que China, por un lado, es un gran consumidor de energía del Medio Oriente. Por otro lado, en realidad se ha preparado para una eventualidad así, creo, o tal vez para muchas eventualidades. Ha acumulado 1.400 millones de barriles de petróleo como reservas, así que podemos soportar esta crisis y creo que también se ha diversificado. China ha diversificado sus fuentes de energía, energía renovable, otros tipos de energía nacionales, extranjeras, muchos países en el mundo que están suministrando energía. Así que podemos soportar esta crisis al menos hasta cierto punto si dura más de unos meses y tal vez no. China se ha estado involucrando más en Medio Oriente, pero no creo que sea una de las superpotencias globales. Aún no está en Medio Oriente. Pero podría estarlo en el futuro y eso es algo a lo que hay que prestar atención. Bueno, Eyal, eso fue fascinante, pero vamos a tener que dejarlo hasta aquí. Quiero agradecerte de nuevo por acompañarme esta noche. Sintonícenos de nuevo la próxima semana aquí en On the Record. Pueden encontrar el episodio de hoy y todos los programas anteriores en YouTube y Spotify. Gracias por vernos. Muchas gracias por él.